¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA, un día más de este coaching carousel que se va alargando durante la temporada y se va moviendo entre conferencias. Hoy en la Big East tenemos a Alan Haas en Creighton, en el que probablemente sea el coaching carousel uno de los más, iba a decir el más extraño, pero bueno, el de Mike Bibby, pues agrandamente probablemente sea uno de ellos, que ya hablaremos cuando toque. Pero el de hoy es uno de los más raros porque no es un cambio de entrenador en sí, pero sí para un futuro. Y es una fórmula que la verdad que yo no la había visto nunca, que yo recuerde ahora mismo, y que claro, llama mucho la atención. Y es que claro, Alan Haas, el ex entrenador de High Point, el cual ya sabéis que ha metido a High Point este año en el Madness y venía haciendo un par de años bastante buenos allí, en el equipo de la Big South, se mueve a Creighton, equipo del cual, por cierto, ya fue asistente hace unos años, con lo cual conoce a McDermott a las mil maravillas. Llega Creighton como Associate Head Coach, esperando a que se retire el bueno de Greg McDermott para coger el puesto de entrenador jefe de Creighton. Yo me imagino que un par de años que quedarán a McDermott, pero bueno, ya por lo menos Creighton se asegura un entrenador de calidad para cuando Greg McDermott no esté. Para contar esto conmigo está Jorge Virué. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Como siempre, vamos a comentar un poco, como dices, este caso especial, ¿no? Que no se había visto a estos niveles nunca, o por lo menos que yo recuerde, y comentar un poco qué tipo de entrenador es y lo que les depara el futuro de Creighton más a largo plazo, claro. Eso es, un Alan Haas que, mm, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Porque sí que es cierto que para él yo creo que no es desperdiciar nada, porque al final es la oportunidad, porque al final quedarte en High Point, para que la gente pueda contextualizar todo, pues quedarte en High Point después del éxito que has tenido y mantener ese éxito es muy complicado, y él ya se asegura también un gran puesto, que es el de ser entrenador de Creighton, el cual sus dos últimos entrenadores han sido un tal Dan Altman y un tal Greg McDermott, que desde luego que han sido dos auténticas leyendas en un programa del cual se habla poco para el éxito que tiene, porque al final tiene un mérito increíble lo de Creighton todos los años, eso sí que es verdad. Alan Haas, Jorge, entrenador joven, 46 añitos, con experiencia como asistente en New Mexico y en High Point, y que le llegó la gran oportunidad, perdón, en New Mexico y en Creighton le llegó la gran oportunidad a ser entrenador en High Point hace un par de años. Ha tenido a High Point siempre arriba los 2 años, ha dominado la Big South como nadie, ha sido un entrenador ha sido un entrenador que ha tenido al equipo dentro del panorama nacional durante los últimos años, y desde luego que es uno de sus entrenadores que desde luego es una de esas rising stars, como dicen ellos, ¿no? Una estrella en ciernes, porque desde luego que ha demostrado que es un entrenador muy válido en estos 2 años en High Point. Sí, estamos ante uno de los entrenadores más jóvenes que, aunque no lo aparente físicamente, de 46 años para lo que estamos hablando últimamente, son entrenadores todos en torno a los 50, 50 y algo. Es un entrenador joven, pero con bastante experiencia, no tanto como asistente. Los 2 años que ha tenido muy buenos en High Point, es una larga experiencia en High School también, ¿no? En el estado de Indiana y de Illinois, donde ha estado en varias High School de calidad. Llega a Creighton, su alma mater, donde jugó en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, con Dana Altman, uno de sus mentores, que luego fue asistente, y a seguir la estela, ¿no? A ocupar el puesto de sus mentores, ¿no? Como fue McDermott. Entonces, el estilo de entrenador, viendo de dónde ha mamado, digamos, pues tenemos que tener claro el entrenador que va para allí, ¿no? Un entrenador continuista, un entrenador que va a seguir fiel a lo que a lo que se ha jugado en crédito en los últimos años, tanto en la Missouri Valley como en la Big East. Y eso, lo raro del tema es el haber aceptado, ¿no? El estar de asistente mínimo, dicen que 2 años más, pero asegurándose el puesto de head coach, ¿no? Y tener el contrato garantizado. Supongo que será uno de los asistentes mejor pagados de toda la NCAA. Y podemos comparar el caso a lo mejor con John Sayer o algún tal que estuvo a la sombra, pero no es lo mismo porque no tenían esa experiencia como head coach que este hombre sí que tiene, ¿no? Entonces, veremos un entrenador continuista, veremos
Creighton se asegura seguramente seguir siendo competitivo después de que se vaya McDermott y a ver si son un año, dos, tres, pero vamos, no tiene, cuando lo han hecho ya, supongo que será esperando eso, que sean un par de años como mucho. Totalmente, la verdad que poco tiene que aprender a lanzar, ¿no? De McDermott, porque ya estuvo ahí 6 años. Y claro, se conoce la casa como el que más. Además, es un tipo nacido en Decatur, Illinois. O sea, es un tío que más o menos la zona la controla. Y claro, es un entrenador que, desde luego, yo creo que el movimiento de Creighton, sinceramente, para mí es maestro, porque se asegura a un tío que, si no era este coaching carousel, sería el siguiente, pero más años en el High Point no va a estar. Creo yo que va a ser como otros que al final van saliendo o al final gente como Will Wade, gente como Bucky McMillan, toda esta gente que al final se ha salido o ha ganado partidos en las mid-majors, ha salido y ha quedado muy pocos. Y claro, al final es que este era uno que sonaba siempre. La verdad que yo pensaba que, o sea, a lo mejor Maryland, algún equipo de estos iba a apostar por él, pero bueno, que todo se lo llevó. Y sinceramente creo que es una jugada maestra para Creighton y para Alan Haas, porque claro, Jorge, claro, es que mantener este nivel de una mid-major es muy complicado. Y al final la Big South tampoco es una conferencia de las top, pero mantener el equipo a ese nivel que ha tenido con esta generación que ha tenido estos 2 años, prácticamente va a ser imposible. Sí, él ha conseguido reclutar talento superior, digamos, a su conferencia y lo ha sabido mantener los 2 años más o menos. El equipo ha rendido muy bien, se ha perdido muy pocos partidos estos 2 años y el juego encima que han desplegado ha sido un juego ofensivo muy atractivo, muy divertido de ver y los jugadores encima se han desarrollado, ¿no? Muchos de ellos hemos visto ahora que se ha ido él, que se han cambiado de universidad, que son buenos jugadores, ¿no? Para un nivel superior. Y claro, mantener eso a largo plazo ya sabemos lo complicado que es, ¿no? Porque normalmente estos entrenadores, por lo que dices tú, 2, 3, 4 años máximo, se pegan en una mid-major, al final acaban dando el salto, ¿no? Si tienes tan buenos resultados. Y llega Creighton también con una fama que en tiempos decían que también era un gran reclutador, que fue el que trajo a la clase de Nembhard, Kaluma, Trey Alexander, fue mérito en gran parte de él, ¿no? Cuando estaba de asistente de McDermott allí. Y claro, tiene que seguir haciendo eso, ¿no? Porque en un futuro él va a ser el head coach y al final necesita no perder esas raíces ni esos contactos que tiene y seguir atrayendo talento a una gran universidad, ¿no? Como es Creighton y seguir manteniendo el nivel tan alto que ha tenido en la última década incluso, ¿no? Totalmente. Hablando ya de la fase entrenador, también en función de los equipos que ha tenido, ¿no? Pero sí que es cierto que él, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Viendo lo que es Creighton actualmente, lo que ha sido con Dana Altman y con McDermott, eran equipos, pues sí, de corte ofensivo, más el de McDermott que el de Altman, por supuesto. Mucho tiro de tres y demás. Pero al final, un corte defensivo, que sí que es verdad que no se ha visto en la High Point, por ejemplo, de Alejandro del último año, ¿no? En el cual en defensa era un auténtico drama. Evidentemente que la gente no se espere que Creighton va a bajar prestaciones, porque al final Alan Haas con lo que tiene el crédito, que es muchísimo más poder para moverse en portal, poder para moverse en reclutamiento, poder para moverse en muchas cosas, los equipos que va a tener van a ser mejores. Y lo que decía Jorge, al final es un tipo que ha reclutado una de las mejores generaciones de High Point de los últimos años. Entonces es un tipo que es una estrella en ciernes, no hay más. Jorge, ¿cómo ves tú lo de McDermott? Porque claro, tampoco es que, o sea, se dice, ¿no?, que se va a retirar, pero bueno, de momento tiene 60 años. Es un entrenador que la verdad que yo creo, no sé qué opinas tú, pero es uno de los grandes entrenadores de los cuales muy poca gente habla, porque al final el mérito que tiene de tener a Creighton todos estos años, ya no solo ganando 20 partidos y siendo relevantes en la Big East, ¿no? Pero llegando a Sweet Sixteens, llegando a Elite Eight, estando siempre en el Madness. O sea, creo que la labor de McDermott en Creighton está siendo una auténtica locura. Sí, para mí es uno de los entrenadores más infravalorados, podemos decir, aunque tiene su reconocimiento. Creo que junto con Randy Bennett en San Maris, que lo hemos hablado también alguna vez, son dos de estos entrenadores que me parece que no han tenido todo el reconocimiento o no han dado el salto o no han querido dar el salto
a un equipo superior, pero yo creo básicamente porque ellos no han querido, porque me imagino que ofertas no les habrá faltado, ¿no? El por qué con 60, 62 años que tendría en caso de que se retire dentro de 2 años deja ya el banquillo. Al final yo creo que en Creighton el techo prácticamente lo ha tocado ya, no le quedan muy pocas cosas que ganar más que perder y supongo que la nueva NCA tampoco le atrae lo suficiente como para irse con 60 años a reconstruir un gran proyecto o que le llegara la oferta de una universidad top. Entonces yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Que él está en su entorno, en lo que conoce, prefiere dejarlo estando arriba y se ha buscado un sustituto de garantías, ¿no? Porque debe tener bastante aprecio por Creighton y al final yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sí que resulta extraño que hemos estado viendo entrenadores retirarse con 70 y tantos, 80 años, casi 80 años, y este señor con 62 lo va a dejar, o en un principio. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Que no creo que le apetezca ahora con esta edad irse a un sitio superior a reconstruir un programa desde cero y eso le da mucha más pereza. Él está contento allí, tiene sus reclutamientos asegurados, tiene mucho talento a su disposición, tiene NIL, tiene la tranquilidad de un mercado más pequeño, juega en una conferencia donde tiene acceso nacional. Yo creo que encontró su sitio y su zona de confort y no la quiere abandonar. Claro, y ahora la gran pregunta, claro, para cerrar el vídeo, Jorge, vamos a decir, bueno, ¿qué le ponemos a Haas todavía, ¿no? Claro, yo creo que la pregunta del millón es la de ¿cuándo va a dejarlo McDermott? O sea, no sé cómo lo ves tú, Jorge. Yo sinceramente creo que si vienen un par de años malos, a lo mejor forzarían, ¿no? Que McDermott se lo dejara. O si viene un gran año, dejarlo en lo más alto, es donde quiere dejarlo. ¿Cómo ves tú lo de McDermott? ¿Cuánto crees que le queda a McDermott aquí en Creighton? A mí la sensación que me da es que ya le han dicho que será como mucho 2 años. Yo creo que mucho más no, porque entonces hubiera elegido a lo mejor irse de head coach a otro sitio, no su alma mater, pero dices, bueno, pues si se va cuando se retire ya volveré, ya tendré esa posibilidad. Si él ha aceptado a ir de asistente, aparte de que supongo que, como he dicho antes, era uno de los asistentes mejor pagados de toda la NCAA, es porque ya le han dicho que va a ser a corto plazo. Un año a lo mejor no, pero 2, pues yo creo que sí, que por ahí andará el tema. No creo que se alargue mucho más y creo que estará todo hablado con McDermott, con el director atlético, con todo y que irá la cosa por ahí. Y en cuanto a lo de los resultados, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Al final del vídeo, yo creo que es una línea tan continuista que no se tiene que notar el cambio, ¿no? Creo que por ahí van los tiros. Creo que al haber sido el encargado de reclutar con McDermott y pegarse 2 años ya de asistente, al final el cambio no se tiene por qué notar. Y si son competitivos estos 2 años que le quedan a McDermott, seguirán siéndolo después. Creo que es una línea tan continuista buscada por una universidad que no le gustan los grandes sobresaltos y al final creo que es una opción bastante correcta. Ujú. Muy bien, pues creo que hasta aquí el vídeo de Alan Haas y su llegada a Creighton. Ya sabéis, primero como asistente y luego como head coach. Jorge, mil gracias por pasarte un día más por el canal. Como siempre, un placer estar aquí. Y a la gente, ya sabéis, dejar los comentarios, darnos me gusta, seguidnos en YouTube, en Twitter y demás redes sociales. Y ya sabéis, importante, darle retweet, porque mientras más lleguemos a más gente, será mejor para todos, para que la NCA llegue a más gente posible. Así que nada, mil gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Un saludo.